quienes creen que la información que se encuentra en el ADN, el código, que también muchos lo llaman, lo consideran como, lo describen como el lenguaje de la vida, porque en la información del ADN está escrito lo que somos. Mucha gente cree que surgió, Lo que somos. sí, lo que somos. Bueno, ahí está la información, en el ADN está la información genética, es decir, hay una serie de códigos que rigen la formación de ciertos genes que luego van a tener influencia en nuestros cuerpos. Sí. Pero no hay un lenguaje oculto que diga, por ejemplo, no sé, saludos desde el cielo, alguna cosa, no sé, No, claro que algo no. que no pueda ser totalmente natural. Ok, También. O sí, sea, lo que pasa es que la información del ADN, o sea, podrá ser algo biológico, pero sigue siendo información en el sentido de que esta información, y así lo llaman también científicos evolucionistas, contiene un código, o sea, tiene las características de un lenguaje, por ejemplo, tiene orden, tiene estructura, tiene sí. sintaxis, y entonces por eso es que por eso es que se considera una información, o sea, la información es un código. Ahora, todo código que nosotros conocemos proviene de una mente inteligente. Por tanto, si la segunda premisa sería que el ADN contiene información, la conclusión sería que la información del ADN pues, proviene de una mente inteligente, en este caso Dios. Ese sería No, pero eso, el primer... A ver, pero es que primero tenemos que empezar por un tema. Sí. ¿Qué Dios? Porque estamos hablando de quién, ¿de qué Dios? Estamos hablando del Dios judío cristiano, estamos hablando de Zeus, estamos hablando de Mitra. A ver, pasémonos primero en qué Dios cree. ¿Por qué crees en ese? Porque, ¿de dónde dice en el ADN que es el cristiano, que me imagino que es el que crees tú? No, bueno, ya eso sería otro tema, qué Dios es el que existe. Pero obviamente no puede ser Zeus, porque Zeus, según la mitología griega, es parte de la materia, o sea, es parte del universo. El Dios cristiano, el Dios de la Biblia, es un ser inmaterial. Pero ya en eso iba a entrar en el tercer argumento. Bueno, tú Dime. nos estabas contando por qué es lo que te hizo creer. Y dijiste que lo que te hizo creer fue, en principio, ¿no? Que un hombre, un científico reconocido y ateo, Sí. pues al descubrir las maravillas del ADN, en realidad yo no sé si entiendes muy bien lo que es un lenguaje, porque, mira, cualquier tipo de fenómeno que le puedas encontrar una interpretación casi matemática, por así decirlo, algún tipo de estructura, descubrió un patrón dentro de algo natural, y eso existe en todas cosas, como desde la concha de los caracoles a la forma de una flor, a la forma de las galaxias. Todo eso lo puedes tomar como si fuera un código, porque tú puedes sacar un patrón de eso. Pero eso no quiere decir que lo haya hecho una persona o un Dios inteligente. En primer lugar, una cosa no implica otra. Cuando hablamos... Creo que nosotros, como seres humanos, al conocer solamente nuestra realidad, que es que nosotros, cuando creamos cosas, somos nosotros tenemos una mente, nosotros creamos algo de acuerdo a lo que nuestra mente nos guía, de acuerdo a lo que nuestra mente nos permite. Entonces yo creo que la única manera que el ser humano se imagina que algo pueda llegar a existir es a través de una mente inteligente como la nuestra, pero eso no quiere decir que sea la única manera. Okay, cuando es lo único que hablamos nosotros nos podemos imaginar como realista porque es lo único que conocemos, pero tenemos que admitir de que mucho más allá de lo que podemos conocer y por qué siempre le tenemos que dar un carácter personal a ese creador. Sí, o sea, pero el ADN... simplemente creer que hay un papá, que sabe de todo y que nosotros somos inferiores, pero ¿por qué es que tiene que ser un ser tan humano? Porque realmente cuando tú te pones a leer la Biblia, te das cuenta que Dios es un ser humano con características bastante terribles, en realidad, bastante duras del Antiguo Testamento, y que así se ha ido suavizando a través del tiempo, también como se ha ido suavizando el carácter de las personas, porque hemos ido evoluyendo hacia... Pamela, yo creo que no estamos saliendo de tema. De manera más suave también. ADN, cuando hablamos de ADN, nos referimos a un código genético que solamente se encuentra en seres vivos, no en la galaxia, o sea, solamente en seres vivientes.
Ahora, Sí. si ustedes no creen que, en primer lugar, el código genético, o sea, la información que se encuentra en el ADN, es mucho más complejo que un libro, que una enciclopedia, que un programa de un ordenador. Ahora, Mm, este, ujú. Sí, ¿cómo estamos te de digo? acuerdo. Ahora, si tú no crees que, si tú crees que eso no tiene sentido lógico de que la información en el ADN tuvo que provenir de una mente inteligente, en este caso Dios, el Dios de la Ujú. Biblia, entonces, de dónde vino? Bueno, eso es lo que se ¿Cómo, está cómo tratando de surgió? ¿Cómo averiguar, pero se surgió? está tratando de averiguar desde una postura eh, Abierta. abierta, en plan, nosotros no tenemos la respuesta a eso. Del mismo modo que nosotros creemos que nadie la tiene, y por eso mismo la ciencia intenta ir paso por paso descubriendo Pero ¿cómo tú cómo sabes, funciona el universo. pero cómo tú puedes decir que nadie la tiene? O Porque, sea, eh, Porque yo nadie puedo la puede aceptar, comprobar. ok, espérate, como, Pamela, yo puedo, bueno, ¿cuál es tu nombre, perro loco? Sebastián. Sebastián, ah, ok, Sebastián, se me había olvidado. Ok, Sebastián, yo puedo aceptar que tú eres, que tú ignoras Sí. de dónde, o que no tienes ninguna idea de cómo ¿Mm? se originó el universo, pero eso no significa No, tengo que nadie tiene idea tampoco. O sea, nosotros tenemos una bueno, respuesta, no nos- significa, de todas maneras, puede que haya porque tú gente no sabes lo que yo que sé. tenga la verdad. Lo que pasa es que si la tiene, y entonces Tiene que comprobar. para poder aclamar esa Ok, verdad tiene que estamos, tener algún tipo de exacto, evidencia. No nosotros los puede, cristianos porque inferimos. también puede venir una persona mañana y decirme que realmente no hay un Dios, sino que hay 7 dioses y con muchos brazos Ok, cada pero uno. no estamos Y claro, hablando, como yo no se lo puedo desmentir, entonces le voy a creer. No tiene no, pero sentido. Sebastián, pero no estamos hablando de qué Dios o cuántos dioses. O sea, por ejemplo, déjame darte un ejemplo para explicar mi punto, para que me entiendas. Ujú. Si Sí. nosotros, si el ser humano fuera, encontrara un planeta donde hubiera edificios, artefactos, libros, es obvio que va a concluir que alguien hizo estas cosas. O sea, ese es lógico. Ahora, Es que, claro, imagínate a alguien que diga, bueno, como no sabemos quién fue, pues entonces sí. nadie lo hizo. Eso no sería No, 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 lógico, no. eso no suena No, no, no. razonable. Sí, Por de todas tanto, maneras, aunque no no sabemos, suena razonable. Sebastián, déjame terminar porque no vamos a Sí, llegar a ningún lado. bueno, perdón. Por tanto, el hecho de que nosotros no sepamos quién hizo estas cosas, es como por ejemplo un reloj, un carro, una casa. Nosotros no sabemos, sabemos quién lo hizo, pero eso no significa que nadie lo hizo. ¿Me entiendes? Entonces, Sí, tienes toda la razón. Lo del código del ADN, mi punto es que la información, toda información que nosotros conocemos, viene de una mente inteligente. O sea, es científica y operacionalmente imposible que una información tan compleja como el ADN o cualquier información provenga así por el azar o por procesos naturales. O sea, alguien inteligente tuvo que haberlo hecho. Eso suena Vale. razonable, A eso ver, es una Ahora explicación por favor, razonable. déjame decir una cosa que Ok, estoy esperándome. dale. Lo que dices que es imposible o improbable que una cosa tan compleja se haya provocado por el azar. Sí. Ahí está el gran error que cometes, compadre. ¿Por Porque qué? mira, ¿Por qué? eh, primero que nada, nosotros como seres humanos que vivimos durante un tiempo bastante corto, siendo optimistas vivimos 80, 90 años, eso en tiempos geológicos, primero que nada, no es nada, es menos que un suspiro. El universo es antiquísimo, tiene millones y miles de millones de años, ¿vale? Entonces, también nosotros los seres humanos somos muy pequeños en comparación al tamaño del universo. Nosotros tenemos la posibilidad, a lo mejor, de en una vida privilegiada, de viajar a diferentes países. Sí. Pero tú sabes que la distancia de aquí al Sol es que no la podrías recorrer en toda tu vida. La distancia del Sol al centro de la galaxia es que no se puede tener ni noción de la cantidad de distancia que es eso, de la magnitud que es eso. Entonces, tú me estás diciendo que entre miles de millones de estrellas durante miles de millones de años en un espacio inimaginablemente grande no existe
chance para el azar de que aparezca algo maravilloso de repente? Es que o sea, tú me estás diciendo que el hecho de que tú creas que el universo tenga miles y millones, o sea, millones y millones de años, ¿eso prueba que Dios no existe? ¿Eso es lo que tú me No, estás no, no, diciendo? está diciendo lo siguiente, a ver, primero tenemos que considerar la edad del universo, que es enorme, y también el tamaño del universo, que es casi, no sé, infinito, no lo sabemos, no sé, Sí, yo está entiendo expandiendo eso, uno. yo Entonces, entiendo eso, bueno, eso es otro tema. Pero el pero asunto eso es que no prueba. en esa cantidad de tiempo que ha pasado y en esa cantidad de espacio en la que está nuestra pequeña Tierra, ¿cómo es que no puede existir la pequeña posibilidad de que exista uno o algunos planetas donde se desarrolla vida? Es Pero es que, posible. Tú has Si dicho tienes que 10 dados, si que tienes no hay 10 espacio al dados, azar. Sebastián, no, déjame Pamela, hablar. Sebastián, Si no, tienes 10 creo que dados, no me bueno, están es entendiendo. difícil de que te Yo no estoy salgan, no sé, diciendo, los 10 yo no estoy del entrando en unicornio, el tema, si tienes, por ejemplo, 5 dados, que uno Pamela, te salga exactamente Pamela, con el resultado que tú quieres, porque yo no estoy, es un porcentaje sí, demasiado alto. Pero estamos hablando de una cantidad de tiempo y una cantidad de espacio tan grande que claro, obviamente que el porcentaje de que exista vida en el universo es pequeña, pero no es imposible, es posible. Y eso es lo que somos. pero Pamela, Por otro ok, lado, lo que espérate, creo que no me están también estoy de entendiendo. acuerdo con Sebastián cuando tú decías que es imposible o muy poco probable de que exista una creación sin una mente detrás. Sí, O sea, que la única posibilidad es que haya una mente ok, que cree esto. Bueno, ¿dónde está entonces la mente que creó esa mente que nos creó a nosotros? Porque no puede decir, si tú estás diciendo que es imposible que haya algo sin alguien que lo cree, ok, entonces Pamela, ese dame un alguien que segundo, lo porque creó es tiene que que, tener otro que lo esté creyendo a él. Pamela, dame un Entonces segundo es porque estás hablando de, infinitamente a buscar ok, creadores. Pamela, están hablando de muchas cosas a la misma vez. O sea, Sí, porque porque es Pero es que que, son demasiadas incoherencias, por ok, eso. sí. en primer lugar, sí, yo reconozco que el universo es inmenso. Definitivamente estoy de acuerdo con ustedes. De que si el universo tiene miles o millones de años, yo no estoy discutiendo eso. Eso no es lo que estoy debatiendo aquí. Si quieren entrar en el tema de la evolución, pues sepa que la evolución no prueba que Dios no existe. Ni siquiera Richard Dawkins, que es un científico evolucionista, usa ese tipo de argumento. Por la No es simple que razón nada de que, prueba de que pero algo no Pamela, exista. mi Nada amor, prueba que algo no pero mi exista. amor, Nada déjame prueba. ¿Tú terminar, es cómo que me no vas me a dejan probar de hablar. que los unicornios no existen? No puedes probármelo. Siempre puede existir la posibilidad de la existencia de unicornios. Lo que yo tengo que hacer, si te digo que existen unicornios, es explicarte dónde y cómo y por qué baso mi opinión, en qué Dar la prueba, base, evidencia. en qué evidencias. Por eso yo no te digo, yo creo en unicornios, porque es que no conozco ningún unicornio, no he visto ningún lugar donde haya. Por lo mismo, tú tienes que mostrarnos por qué crees en Dios, no nosotros porque no creemos en Dios. O sea, o sea, no sé si... Sí, por lo que empezamos, ¿no? Es que, es que están, como dije, están hablando de muchas cosas a la misma vez. Vale, a ver, Ok, centrémonos como en te un dije, punto, porque... déjame aclarar lo que Sebastián y tú estaban diciendo. Primero que, como dije, la evolución trata de explicar cómo se formaron todas las cosas. No trata de buscar el origen del universo. Por tanto, la evolución no prueba eh, No, la inexistencia, perdón, inexistencia de Dios. De que el universo es enorme, pues ahí estamos de acuerdo. De que si el universo tiene miles o millones de años, hay muchos cristianos que son evolucionistas y estarían de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho, en el sentido de que pues, el universo tiene miles y millones de años. El doctor William Lane Craig, quizás ustedes han escuchado de él es evolucionista, pero sin embargo él usa otros tipos de argumentos a favor de la existencia de Dios. O sea, el argumento de la evolución no prueba que Dios no existe, no existe. Ahora, ese fue mi primer argumento, no me dejaron presentar dale, los dale. otros dos argumentos y la pregunta. Disculpa, es que somos muy apasionados los dos aquí con Ah, Seba. está bueno, eso me gusta. Ok, ese es mi primer argumento. Ok, después pueden platicar o tratar de rebatirlo. Vale. Pero déjame tratar de presentar las otras dos. Voy a tratar de hacer bien corto para que ustedes puedan hablar lo que quieran. Ok, el segundo argumento es lo que se conoce como el argumento del diseño, que lo hemos hablado un poco, o también se conoce como el argumento teleológico. Y en este argumento, que también es uno de mis favoritos,
se habla de que el universo parece estar diseñado porque tiene orden y complejidad. Y entonces, Se te está entrecortando. ¿no me escuchas? Que no te... Te escuchamos cortado. Ok, espérate, dame un segundo. Ok, ¿me escuchas? Ok, Sí, sí, te escuchamos, pero de repente se corta un poquito. está bien. Ok, pues en este segundo argumento es el argumento del diseño. Eso lo escucharon, ¿verdad? El argumento teleológico. Todo eso. Ok, la cual enseña, argumenta de que el universo tiene una increíble complejidad, tiene orden debido a las leyes de la física. Ahora, de nuevo, según la lógica y la razón, un diseño implica un diseñador, como por ejemplo le di el ejemplo de una casa, un carro, eh, un reloj. O sea, son cosas que tiene piezas que están ordenadas, tienen estructura, están en su posición Sí, pero y, es que es, ahí y no... es complejo. Pero espérate, déjame terminar, Sebastián. Sí, El sí. universo como conocemos es mucho más complejo que estas cosas. Por tanto, por lógica, el universo tiene que tener un diseñador. Y más cuando el universo es Pero mucho más complejo. es que esa es la cosa, que no tiene por qué. Ok, O dime por qué. sea, Ok, trata de refutar este argumento teleológico. si ¿Por qué tú no me puede diste ser el posible? ejemplo de la biblioteca, de que si llegas a una biblioteca con libros y eso, pues alguien lo tiene que haber hecho, ¿verdad? Bueno, ¿Verdad? puedes usar Eso fue esa. lo que me di. Bueno, fíjate, Albert Einstein, quien era un creyente, o un deísta, no un ateo, él usó esa Claro, ilustración. Es interesante porque él utilizó esa ilustración de la biblioteca. Él dijo, tú entras a una biblioteca y tú ves los libros, cada tema en su sección, ves los libros ordenados, y él veía el universo de esa manera, como una biblioteca, todo complejo, todo ordenado, y sí, eso implica pues pero es que déjame un bibliotecario, mostrarte por en qué este no. caso un Dios creador. Sí. Dime. Realmente no implica nada. O sea, el hecho de que haya una biblioteca y libros, obviamente que por sentido común, porque nosotros conocemos lo que es un libro y nosotros somos capaces de hacer libros, pues Sí, entonces aquí tuvo que haber habido alguna persona que hizo esta biblioteca o que trajo estos libros, un sí, creador desde ese punto de vista. Pero realmente los códigos en la naturaleza están en todas partes. Eso en ninguna parte implica de que haya un creador. O sea, obviamente ha existido algún punto de origen, qué sé yo, hay gente, muchos científicos también hablan del Big Bang, obviamente no puedes ir más atrás del Big Bang porque no hay ningún tipo de evidencia como para investigar ese tipo de fenómenos, pero, pero no hay nada que diga que donde hay un código tiene que haber un creador detrás con una mente inteligente y diciendo, ah, mira, está tal cual lo cree. No, de hecho, hay códigos que se crean de códigos anteriores y cosas así. O sea, bueno, la experiencia no, propia, Sebastián, la experiencia, y eso se puede corroborar con la misma ciencia, porque utilizando los métodos científicos como la observación. Un libro sabemos que contiene información, un código sabemos que proviene de una mente inteligente. O sea, estas son cosas que se pueden probar. O sea, y entonces, y ese volviendo al primer argumento, pero el segundo argumento, Sebastián, estoy apelando a la complejidad y al orden del universo. Vale, pero a Y ver, pero respóndenos a esa pregunta. dime, Si fue un Dios que construyó esta realidad, ¿quién construyó a Dios? bueno, eso sería, o sea, si vamos a preguntarnos quién hizo a Dios, entonces tendríamos que preguntar, bueno, ¿quién hizo ese otro Dios? Y si lo hizo otro Exacto, claro, Dios, o sea, estaríamos yendo a un pasado infinito, lo exactamente. cual es imposible. Los matemáticos y los científicos dicen que eso no puede ser posible. O sea, estaríamos yendo a eventos del pasado que son infinitos. Y ya Estamos súper de acuerdo, pero y estamos entonces totalmente eso de no puede ser acuerdo. posible. ¿por qué? O sea, la ¿Para qué lógica, saltamos un solo paso? lógicamente, ¿Por qué en vez tiene que haber, en vez- espérate, Pamela, déjame contestarte la pregunta. Tiene que haber una primera causa incausable. Y la mejor explicación para eso es el Dios de la Biblia, quien es descrito como eterno, es inmaterial, está fuera del espacio y fuera del tiempo. Esa es la mejor explicación, la más razonable.
O sea, no tiene sentido Estoy de decir, acuerdo. no tiene sentido decir quién creó a Dios, porque entonces tendríamos que preguntarnos entonces después quién creó ese otro Dios. O si no, si estos eventos fueron los que causaron el universo, pues entonces, ¿qué causaron esos otros eventos? O sea, estaríamos yendo al pasado de una forma infinita, y eso no tendría Exactamente. sentido. Oye, Exactamente. una pregunta, Félix. Dime. ¿Por qué este Dios al que tú apelas se parece tanto a nosotros? ¿En qué sentido? En que es celoso, en que o sea, tú lees la Biblia y te encuentras con un montón de características que son humanas. O sea, es un ser que, que pretende tener control de todo, que pretende ser amado, que pretende tantas cosas que son netamente humanas y sobre todo humanas de la era del hierro. O sea, son cosas, un Dios tan vengativo. Y además que es un Dios que dictamina órdenes o sugerencias a la población con la amenaza obviamente de que si no las cumples pues vas a ser juzgado. Y todas esas cosas que dictamina son como para un poco controlar a la gente, cosas que habrían sido súper útiles en ciertas épocas. Es como igual que echar a un rey bastante déspota, que es un dictador. En el fondo es como un dictador, solo que celestial. La única diferencia es que no lo puedes tocar, ni ver, ni nada. Es un imaginario, en el fondo, para Sebastián y para mí es un dictador imaginario, que para nosotros tiene poco que no cuenta en nuestra vida, pero para mucha gente sí cuenta. El problema es que cuando este dictador se transforma en una realidad para la gente, bueno, es fácil controlar a esas personas a través de sentencias, a través de aseveraciones que nadie tiene que comprobar, porque tal como no tienes que comprobar de que ese Dios existe, bueno, tampoco tienes que comprobar que sus enseñanzas son ciertas. Yo estoy comprobando que sí existe. Que no son muy convincentes para nosotros todos. Bueno, quizás no son muy convincentes porque no lo quieren aceptar. Es que también tú nos das ejemplos como de que Albert Einstein pero déjame aclarar lo de era Pamela. creyente. Déjame Y te aclarar puedo lo de... decir la verdad, mira, nosotros no somos cualquier ateo que simplemente no creemos y ya está. Nosotros nos gusta investigar y hemos leído la Biblia, hemos visto un montón de documentales, nos hemos interesado por este tema. Pero y la cosa dónde... es que Albert Einstein ni siquiera era muy creyente. O sea, se le han atribuido frases que ha dicho. Y bueno, es muy discutible, pero aún así, incluso aunque Albert Einstein hubiera sido la persona más creyente del mundo, yo no tengo por qué basar mis creencias en lo que crea otra persona. También hay gente que piensa que han abducido los extraterrestres. Y yo no por eso, por esa experiencia suya, tengo que decir, bueno, entonces ahora creo en los extraterrestres. Ok, pero espérate, déjame aclarar lo de Pamela. Dios, en primer lugar, no es un ser humano. O sea, y ahí va a entrar en mi tercer punto, mi tercer argumento. O sea, Dios es un ser inmaterial. O sea, no es un hombre de carne y hueso. Es un espíritu, como lo describe la Biblia. Es el Dios y el creador. ¿Por qué Él es un Dios celoso? Bueno, es el creador, es el que nos da la vida, tiene el derecho de quitarla. Él es el que nos da salvación, es el que nos da o sea, el que nos da todas las cosas. Y Él mismo dice en su palabra que, o sea, si tú quieres mostrar el amor hacia una persona, usted le da lo mejor. Y Dios nos dice en su palabra que Él es lo mejor para nosotros. Es por eso que se pueden contar muchos testimonios de personas que se sienten amados, se sienten felices. Yo soy uno, teniendo a Dios en nuestra vida. Así que, y es por eso que nosotros decimos, quisiéramos que ustedes también experimentaran esta relación, esta experiencia personal con Dios, para que ustedes también vean por sí mismos. Ahora, el hecho de que ustedes crean que Dios es malo, es cruel, eso no prueba que Él no existe. No. O sea, eso no es un argumento a favor de Nosotros estamos describiendo al Dios de la Biblia. Ya está, nosotros podríamos también hablar de otros dioses. Nosotros no hacemos distinción entre Zeus, por ejemplo, y el Dios de la Biblia. Bueno, pero si no hacen distinción, entonces están cometiendo una falacia de equivocación, porque son dos cosas diferentes.
O sea, cuando hablamos de Zeus, estamos hablando de mitología griega. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de un tema filosófico y teológico. Y totalmente diferente a Zeus. Desde tu No punto mucho. de vista. Porque, Para los griegos, me explico, Zeus no era muy mitológico. me explico. Para los Y de hecho griegos, Zeus era el dios verdadero y lo veneraban con su vida. Pero, exacto, pero eso no significa que era verdadero. O sea, Ajá, simplemente tampoco Bueno, estaban que adorando un dios el Dios falso. viste no sea verdadero. exacto. Y había muchos dioses, o sea, eran una diferencia entre los antiguos griegos es que ellos eran politeístas, nosotros somos monoteístas, creemos en un solo Dios, ellos creen en varios. Lo cual también hay un... Félix, ¿cuál Sí, es tu dime. religión exactamente? O cristiana. Mi religión es Cristiano, pero cristiana. cristiano de alguna línea, Iglesia evangélico, bautista. católico. Bautista. Sí, ¿Perdón? bautista. 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 Ah, bautista. Ok. Exacto. La religión bautista proviene, me imagino, del protestantismo. Sí, se puede decir. Okay. No, para saber exactamente a qué Ok, pues línea. ese fue mi segundo argumento, la del teológico. No veo cómo pudieron haberlo refutado, no lo rebatieron. Podemos estar de acuerdo con eso, ¿verdad? Que no hemos rebatido. Es que no tenemos cómo rebatirlo, es que es imposible rebatirlo. Rebáteme que... Estoy de acuerdo, es imposible. Yo te afirmo que hay una Es tostadora imposible dando rebatirlo. vuelta alrededor de Saturno. En eso estoy de acuerdo. Yo te afirmo que alrededor de Saturno hay una tostadora en órbita. Tú demuéstrame que no es verdad. No puedo hacerlo. ¿Qué cosa? Es una afirmación no escuché que muy no bien. tiene tampoco bases. Es que esa es la cosa. Ok, el tercer argumento. Este es mi tercer argumento. Y tiene que ver también con lo que hemos hablado. Este es uno de mis favoritos también. Es el argumento cosmológico del Kalam. No sé si lo han escuchado. ¿Perdón? ¿Cómo se llama? El argumento cosmológico del Kalam. Ajá. Ok, esta se presenta varias veces en forma didáctica también. La primera premisa sería que todo lo que empieza a existir tuvo una causa. La segunda premisa sería que el universo empezó a existir, cosa que los científicos hoy en día están de acuerdo. La conclusión sería, por lo tanto, el universo tiene una causa. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la causa? La cual ustedes admiten que desconocen. Ahora, la causa tiene que ser una causa, como el universo no se puede causar a sí mismo, esa causa tiene que ser inmaterial, tiene que estar fuera del tiempo y del espacio, porque el universo está compuesto de tres cosas. El universo está compuesto de materia, espacio y tiempo. Por lo tanto, esa causa tiene que estar fuera del tiempo, fuera del espacio, y tiene que ser inmaterial. Y la mejor explicación, el que, ¿cómo te digo? El que tiene mejor esas cualidades es el Dios de la Biblia, Dios. Ahora, ¿qué ustedes piensan sobre eso? ¿No les suena lógico y razonable? Si no, pues ¿por qué? Suena lógico, pero es como armar un puzzle al revés. Es como empiezas con los fragmentos hechos, ya. Porque mira, primero que nada, suena lógico porque es lógico. Solamente el afirmar que existe algo fuera del espacio, fuera del tiempo y fuera de la materia, sí. Va contra la lógica, de alguna manera. Obviamente que puede ser, no te digo que porque vaya contra la lógica va a ser mentira. Por supuesto que no. Hay muchas cosas que son contrarias a la lógica y muchas veces terminan siendo ciertas. Mira el magnetismo, el electromagnetismo y una tanta serie de fenómenos. Pero aquí entonces, o sea, esa premisa no tiene mucho sentido. Entonces ya cuando dice, bueno, entonces Dios existe fuera del tiempo, del espacio y la materia. Dice, vale, y con eso lo entiendes. Dime, ¿tú entiendes exactamente qué es lo que es existir fuera del tiempo, el espacio y la materia? No se entiende eso, no tiene sentido, tal como entonces, uno le da un sentido semántico. Entonces, ¿cuál es la causa? O sea, es que la causa... No lo sé. O sea, la causa no puede ser inmaterial, la causa puede ser... no puede ser más materia. El tiempo, claro, puede ser, pero eso se llama Dios. La causa no puede ser más materia.
porque estamos hablando del origen de la materia, o sea, de dónde La vino materia, la, es que la materia al de final dónde no vino existe, la porque la materia, materia es energía. de dónde Pero vino, bueno, sí, la exacto, energía puede ser, si la energía se comprime a un nivel tan intenso, pues Genera materia. sí, no sé, estamos hablando de bueno, es lo algo que es mismo, difícil de... pero que también la nosotros pregunta es de dónde desconocemos, pero vino. ahora, Si tú quieres sí, decir energía, pues digamos una entonces la cosa, pregunta sería de dónde vino la energía. digamos una cosa, empecemos de la base de que Dios existe, vamos a decir ya, empecemos de la base de que Dios existe. O sea, que no quiere decir que a nosotros nos parezca lógico, pero Otra bueno, cosa, vamos a decir Pamela, que ya. perdona que te interrumpa, pero otra cosa importante que tenemos que recordar es que, como dice la teoría de la relatividad de Einstein, o sea, la materia no puede existir sin el espacio y sin el tiempo, los tres son coexistentes. Por Sí. lo tanto, ¿de dónde vinieron los tres? Estos tres elementos, ¿de Bueno, dónde pero por vinieron? eso, O mira, sea, es que fíjate lo que ha hecho la ciencia, si tú me dices, si tú me dices que, ha llegado a tal dime, punto que ha llegado a percibir eso. Eso es súper importante como para poder entender nuestro origen, estamos de acuerdo, pero eso no implica nada, no implica un hombre en el cielo o en el infierno o lo que sea. Son, no sé, puede no, 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 implicar no es muchas un cosas, hombre. puede haber cualquier cosa en el universo, cualquier tipo de creador o como quieras llamarlo, pero nada de eso implica un Dios de la Biblia. O sea, ¿Y por qué no? eso no es una Ok, en evidencia. primero, no Claro. estamos hablando de un hombre, porque ya eso sería una falacia de monigote de paz. No estamos hablando de un hombre Bueno, en el cielo, sí, en de las un nubes del Dios. cielo. Estamos hablando de un ser trascendental fuera del Sí, universo. Para darte un ejemplo, una ilustración. Por ejemplo, yo tengo mi computadora al frente mío. Una persona puede hacer una computadora, pero no está dentro de la computadora. Está fuera de la computadora. Y lo que yo tengo no está hecho de las piezas de la computadora. O sea, yo estoy de hecho de carne y hueso, no la computadora. La computadora está hecho de metal y de otros tipos de materiales. O sea, se puede sí, usar esa ilustración para, eh, para reflejar al Dios de la Biblia. O sea, Dios crea el universo que está compuesto de tiempo, materia y espacio, pero no es parte del universo, sino que está fuera del universo de esa misma manera. Ya. Pues mira, eso es una opción, nadie te está diciendo que no sea posible. Lo que pasa es que no hay suficiente evidencia de que sea, claro, de es que que lo sea que dices la tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo. Lo que pasa es que yo también te puedo decir algo que tenga sentido, pero que no tenga ninguna evidencia para ello. Eso es una historia. Sí, Sigue yo siendo creo una que, historia, ¿me entiendes? mira, yo creo que el problema en sí aquí es que muchos ateos simplemente o no entienden la respuesta que nosotros le damos, los argumentos, o simplemente no quieren aceptarlo porque no les gusta la respuesta. Esa es la Pero única mira, forma que yo lo si a veo. mí, lo que pasa es que yo he escuchado muchas veces la respuesta de parte de religiosos, de gente creyente, que nosotros no queremos creer en Dios porque queremos evadir el castigo. Pero eso es ridículo, porque igual si realmente existe el castigo, por mucho que nos cerremos los ojos, va a pasar, va a suceder. O sea, Estoy de sería acuerdo. absolutamente estúpido Estoy de de acuerdo la parte de una contigo. persona. Por eso, entonces sería que cualquier ateo haría, no sé, estafaría al fisco, mataría a una persona y simplemente dejando de creer en que la policía existe, no lo van a ir a pillar. Es ridículo. Lo que tú estás diciendo realmente es que los ateos realmente son tontos o son tontos. Una de dos. Es que No, así suena. Pero a ver, por eso yo creo que que muchos sigamos ateos la son de mente conversación cerrada, eso es lo que yo creo. hacia una línea de aceptar. Digamos, Sebastián, que la posición de Félix es cierta. Ok, hay un Dios. Vamos a decir, hay un Dios. Ahora, ¿cuál Dios? El Dios de la Biblia. ¿Por qué? El Dios cristiano por las razones que yo le he dado. Principalmente por ese tercer argumento de que Dios es un ser inmaterial, fuera del tiempo y del espacio. Eso no se puede aplicar a Zeus, por ejemplo, o a Thor, Claro que sí. porque Thor, por Zeus, supuesto. según la mitología griega, era parte del mundo natural. Por eso es que la comparación es inválida, la analogía Entonces que hacen. hablemos, ¿por qué no el Dios judeo, cristiano, musulmán? El del Islam. ¿Por qué no eres islamista? ¿Por qué no eres musulmán? No soy musulmán porque ahí la religión islam es una religión violenta,
no es una No, religión es la de religión de la paz, paz. Ellos lo dicen. no es una religión de paz, ellos podrán decirlo, pero obviamente es una religión machista también. Allí, También. en Igual muchos de que la estos países cristiana. islámicos, muchos cristianos son perseguidos. Allí no hay libertad de religión. Allí nosotros no podemos fundar ninguna iglesia. Ellos pueden venir a nuestros países y fundar mezquitas. Y ellos Ujú. tienen todo ese derecho. Pero nosotros no tenemos ese derecho a hacerlo allá. Además tiene descripciones, hay muchas contradicciones Bueno, en Egipto en hay el Corán. iglesias y salían los musulmanes a proteger a los cristianos hace un par de meses cuando hubo las manifestaciones. No sé si te enteraste. Perdón. Que en Egipto hay iglesias. Sí, y hace poco hubo un montón de manifestaciones en Bueno, hay Egipto iglesias, porque hay pero cambios de gobierno y salieron los musulmanes a proteger a los cristianos porque estaban siendo agredidos por otros muchos musulmanes. cristianos, de hecho, no solamente en países islámicos, países comunistas. Hace poco yo leí eh, una noticia que en Corea del Norte mataron como alrededor de 80 cristianos solamente por poseer una Biblia. O sea, Ujú. en realidad donde muchos cristianos son perseguidos y asesinados son en países comunistas que tienen una ideología atea o en países Ujú. islámicos en donde odian a los judíos y a los cristianos. O Bueno, sea, pero también el viene de la cristianismo es la política. religión más No hablemos perseguida de del la El mundo. política. cristianismo también mató en su Sí, yo creo que no época a estamos toda la saliendo de gente tema. que O no sea, tenía una Biblia. yo creo que aquí nos estamos saliendo de tema. No es que estamos Porque hablando de política y deberíamos hablar de religión. sí, Vale. estamos de la existencia de Dios. No, Yo tengo una ya te pregunta. estamos dando estamos diciendo que, ok, que vamos a decir que Dios existe. Vamos a Ahora poner ese muéstranos supuesto. cuál es el que corresponde, cuál Bueno, es pero el es que Dios ya al que eso sería creer. otro tema también. O sea, de cuál es el Dios verdadero. Podríamos hacerlo otro debate. Yo le he presentado algunas de esas razones. Ujú. Pero quiero concentrarme en este tema de la existencia de Dios. Si existe Vale. un Dios o no. Después, si quieren hablar de cuál es ese Dios, cuál es el Dios verdadero de todo lo que hay en este Mira, mundo, a pues mí me gustaría, me podemos interesa entrar en lo eso. último que dijiste, que Ahora, muchos ateos o no quieren creer ajá, o simplemente no entienden los motivos. Yo te digo la verdad, yo creo que he entendido perfectamente todo lo que nos has dicho. Yo creo perfecto. que no me he perdido de nada. Entonces, y también te puedo decir sinceramente que no es que no quiera creer en Dios, o sea, estoy totalmente abierto a lo que salga. Si a mí se me aparece de repente un espíritu o una paloma y me habla, y yo igual mañana empiezo a creer en Dios y encantado. Pero, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no podemos llegar a un consenso? ¿Qué crees que está pasando aquí? ¿Por qué hay gente inteligente en ambos bandos que no se pueden poner de acuerdo en si existe Dios o no? Bueno, hay gente que tiene sus razones para no quieren creer, o sea, quizá alguna razón moral, quizá no quieren dejar y de hecho, como mencionamos ahorita, lo del comunismo, o sea, razones políticas también pueden estar envueltos en las decisiones de una persona. Eh, o ¿Y no sea, crees que a lo mejor también podría ser, lo pongo sobre la mesa, hay que no personas es que no les que los que gusta, no por creen ejemplo, no quieran creer, hay sino personas que que no los les que gusta que la creen, Biblia hable en contra del homosexualismo, hay personas que no les gusta que la Biblia hable en contra del aborto, de la fornicación, o sea, del sexo libre. Es un ejemplo. Y solo por eso, pues, prefieren mejor no creer en Dios y declararse ateos. O hay personas que no, no sé, simplemente odian el Dios de la Biblia al punto que prefieren negar su existencia. O sea, yo, por ejemplo, no creo en el ateísmo. O sea, yo creo que, vale. yo creo que toda persona por naturaleza cree en Dios. Tenemos Félix, creo que en su corazón y en su conciencia sabe que hay un ser eh, trascendente, más allá del universo, pero simplemente no le quiere servir, no lo quiere adorar, quiere vivir su vida como quiere. El problema, como creo que Pamela mencionó, el problema es que aún sosteniéndose, aferrándose a esta falsa esperanza, aún así esa ujú. persona va a ser juzgada por sus Pero entonces pecados. esa persona es tonta, Sí, es tonto. Por eso es que la porque Biblia realmente, dice, por eso es que la Biblia dice en Salmo 14 que el necio dice en su corazón que no hay Dios. Por eso ¿y mismo, tú no porque es crees, algo a lo que... mejor, déjame, Félix, poner una teoría sobre la mesa solamente? Tal vez la gente que cree es la que le da miedo no creer, porque le da miedo
irse al infierno, o le da miedo desprenderse de haber estado equivocado tanto tiempo, No, o no es algo así. miedo. O sea, como yo he dicho a otros ateos, no es miedo. Simplemente creemos en una fe razonable, por las razones que yo te he dado, y creemos en el infierno porque es una verdad. ¿Quién dijo que es verdad? Bueno, la escritura lo dice. ¿Y quién escribió la escritura? Lo escribieron hombres inspirados por Dios. ¿Y cómo sabes que están inspirados por Dios? Bueno, por las razones que te di. No, eso no tiene nada que ver. Porque esas personas estuvieron inspiradas por Dios. ¿Qué te hace pensar que esos seres, que por lo demás, bueno, vivieron hace miles de años y que tenían un nivel de Bueno, no conocimiento solamente bastante esas menor que el razones, nuestro, Pamela. No estaban solamente por esas inspirados por Dios? razones. ¿Por qué no hay gente Por la inspirada por razón. Dios hoy en día? Ok, déjame contestarte. No solamente por esas razones de que hay un Dios, las razones de que la Biblia, las profecías bíblicas se han cumplido, las razones de que no hay contradicción en ella, quizás tú puedas diferir en eso, pero la razón de que la ciencia, muchas de las cosas que habla la Biblia, porque la Biblia no solamente es un libro espiritual, o sea, es un libro espiritual, pero habla de cosas de ciencia, la cual se ha probado siglos después que son verdaderas. Pero la Sí, profecía, el hecho de que es el libro más leído del mundo, el hecho de que muchas personas han tratado de destruirla y no han podido. O sea, hay muchas razones por las cuales creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Además de que, y esta es otra razón importante, además de que ha cambiado millones de vidas a través de los siglos. sí, muchas cosas han cambiado la vida de las personas. Muchas cosas han sido tratadas de destruir y no se han destruido. Muchos libros Pero de no ese más tipo que la también. Biblia, pero no más que la Ahora, Biblia. una cosa, yo entiendo, Félix, que muchas cosas que puedan estar en la Biblia han sido después comprobadas de que son ciertas, por un cierto porcentaje, pero también hay un gran porcentaje que se ha descubierto que no son ciertas, como por ejemplo que todo empezó con Adán y Eva, o que, que el planeta es plano, o que tu universo gira alrededor de la Tierra. Todas esas cosas han sido comprobadas falsas, sin embargo eso no es suficiente evidencia para usted entender de que la Biblia no fue inspirada por un ser divino. La Biblia, por ejemplo, habla de que la primera gran verdad de la Biblia, que eso se me olvidó mencionarlo antes, en Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio ahí está tiempo. Creó Dios los cielos, ahí hay espacio, y la tierra, la materia. O sea, eso, eh, la ciencia moderna, con la expansión del universo, la relatividad de Einstein y otras evidencias han mostrado que el universo sí tuvo un comienzo, tal como enseña la Biblia. Eso es ciencia, eso es científicamente correcto. ¿Y El cómo me universo explicas que la sí luz, tuvo un cómo me comienzo. explicas que la luz fue Pero, creada ok, pero después que la Tierra, Pamela, después que los astros? ¿Cómo eso funciona? ok, espérate, déjame, tú mencionaste a Adán y Eva, déjame ir por ahí. Vale. Este, lo que la Biblia muestra en esos capítulos, primeros capítulos, principalmente en el primero y en el segundo, es que todo se reproduce según su género y que nosotros venimos pues de unos seres humanos, o sea que el humano produce seres humanos, que los caballos producen caballos, los perros producen perros. Eso lo observamos, Pamela, científicamente eso es lo que vemos todos los días. Eso es ciencia. O sea, de eso se trata la Sí, ciencia. pero es una ciencia La vista en ciencia, un periodo de tiempo la muy ciencia pequeño. se basa en la observación y eso es lo que científicamente observamos, lo observamos también en las plantas. Así que no sé, ¿para ti eso no es ciencia? Sí, pero es que te estás agarrando un pedacito pequeño de historia del De tiempo. tiempo. O sea, las especies, para que se produzca una separación de especies, pasan miles de años. O sea, tiene que pasar, tú no puedes, la ciencia moderna existe hace 100 años. Entonces, no puedes esperar ver un cambio evolutivo de repente. Bueno, podemos ver Y cambios. Actualmente, ahora mismo podemos ver cambios en una especie. O sea, en el mismo ser humano hay personas que somos diferentes. sí, pero un paso evolutivo no. O sea, Vemos no que se creen diferentes especies tipos nuevas. de perros. De hecho, los científicos creacionistas fueron los primeros en hablar de la variabilidad en la genética. Y eso es lo que científicamente observamos. Ahora, si tú quieres creer que de un perro viene otro animal que no es un perro, pues tú puedes creer eso si tú quieres. A ver, Pero eso no es cómo me ciencia, eso es explican? Mira, creencia. mira, Félix, una cosa, la evolución es un tema bastante interesante y Sí, que es eso es bastante otro tema. difícil entenderlo desde un punto de vista humano eh, porque nosotros no vivimos la cantidad de tiempo necesario para ver un cambio, como dice Sebastián. Pero una buena manera de entender
cómo funciona en la evolución es poniéndolo a escala nuestra. ¿Tú cómo me vas a decir qué día dejaste de ser niño y te transformaste en adolescente? ¿Tienes un día específico en que fuiste adolescente? No, pero No, sé que fue no una fueron... transición, pasaste de niño a adolescente y de adolescente a adulto. Sin embargo, no hay ningún día o Pero sigo horario siendo exacto humano. en que puedas decir, ok, Pero ahora Pamela, soy sigo adolescente. siendo humano, o sea, niño a hombre Sí, pero sigue estamos siendo hablando humano. O sea, de yo estoy, diferentes etapas de tu vida, creo que hay estamos una hablando de confusión aquí etapas de qué tipo de evolución estamos hablando. de un tipo ¿Qué, de ser vivo. qué tipo de evolución estamos hablando? Porque está la evolución estelar, está la evolución cósmica, está No, la estamos evolución, hablando de la evolución de las especies. estamos hablando podemos hablar de la microevolución o macroevolución. Yo la microevolución, lo cual se conoce también como variabilidad, eso es científica, eso lo observamos. Y los científicos creacionistas fueron los primeros en hablar de ello. Lo que yo me refiero es la macroevolución, como por ejemplo que el dinosaurio se haya convertido en un ave, en un pájaro. O sea, eso hasta contradice la misma genética. Ahora, No, nada que ver. Te voy a mandar un video para que veas eso. yo te puedo mandar uno también. pero No, Pamela, pero es que ya están encontradas la mayoría de las, o sea, de las pruebas, digamos, hay pruebas. ¿qué prueba? Ahí, Tienes que donde ver. hay dinosaurios con plumas que son ni uno ni lo otro, o los dos al mismo tiempo, es Sí, yo sé a qué difícil te de... refieres. Y en realidad es un ave. Muchos científicos si te refieres a un fósil de un supuesto reptil convirtiéndose en un ave porque tiene dientes o plumas, algo así, muchos científicos concluyeron que era un ave y que eso no era prueba de la teoría de la evolución. ¿Y cómo se Pero el explica problema es entonces que pero, cuando el ser humano está en sus primeras etapas de gestación, en la placenta de la madre sí, hay una yema? es que Hay sigue, yema. pero es que A sigue ver, pero siendo es que humano. es mucho más fácil explicar esto. O sea, la evolución se basa en dos factores. Primero que nada, las mutaciones aleatorias que se producen siempre, eso es ciencia comprobada, lo puedes comprobar todos los días. Cuando una pareja pues tienen un hijo, pues ese hijo nace con una serie de mutaciones, la mayoría de ellas invisibles, que no se notan, que no influyen para nada en el Sí. individuo, ¿vale? Pero sigue siendo, ok, déjame Y explicarle eso de las mutaciones. sigue siendo un ser humano, sí, sí, sí. Exacto, Pero lo sigue que pasa siendo es que de y las repente, mutaciones, pero de repente, no de solamente eso, repente nace Sebastián. alguien, Las mutaciones o causan nace un hijo. cambios A ver, dime, en la Félix. genética. Las Dime, es que mutaciones, nos estamos interrumpiendo sin querer porque esto ok, tiene perdón, dale, retraso. A dale, ver, sigue, termina lo que ibas a decir, perdón. que, que estos cambios, estas mutaciones, Sí. son aleatorias y en ocasiones esa mutación pues tiende a tener relevancia en ese individuo. Imagínate, porque el entorno también, esa mutación facilita mi supervivencia en mi entorno. Por ejemplo, nacer más alto en la jungla, donde los pastizales son, no sé, poder ver los depredadores de más lejos, cosas así. Y eso es lo que luego sobrevive, porque yo voy a tener más capacidad de sobrevivir y voy a poder tener capacidad de traspasar esa mutación genética a mis hijos, etc. Entonces, esa mutación va perdurando en el tiempo y así de a poco se empiezan a crear los cambios radicales genéticamente, que son lo que convierte una especie en otra. Pero no es que de un día de repente te despiertes y seas otra especie. No es eso. Eso no puede ser. Ok, puedo contestar ahora, ¿verdad? Ok, las mutaciones lo que causan son cambios en la genética, pero no añaden información a la genética. Para que un animal se pueda convertir en otro animal diferente, como por ejemplo un dinosaurio en un ave, pues entonces tendrías que añadir información a la genética. Y eso se ha comprobado que científicamente es imposible. Las mutaciones simplemente son cambios o errores o disminuyen la información que está en la genética, pero no añade información. Por supuesto que sí. Eso está comprobado Con científicamente. radiación puedes modificar la genética, puedes añadir un cromosoma o dos cromosomas. ¿Qué crees que es lo que es una persona con síndrome de Down? Es una persona que nació con una mutación Un con error más genético. cromosomas de los que debería tener una persona normal. Pero O sigue, sea, tiene más información, sin embargo, pues tiene problemas serios en la sociedad. No tiene nada que ver una cosa esos con la son, otra. lo que sucede en esos casos es que la mutación se corrompe. O sea, son errores en el código genético. Por eso es que las personas nacen con este tipo de enfermedades. Es Pero que como te dije, justamente
Por pero eso que siguen la siendo, pero evolución siguen es un tema muy siendo, complicado, porque a través de los años, la mayoría de las mutaciones no afectan bien. La mayoría de las mutaciones van a decaer, o sea, van a dar, no van a sobrevivir. Son poquitas las que logran salir adelante. Claro. Pero Félix, que nos quería decir algo, ¿verdad? ok, sí, era mi pregunta. Muchos ateos hablan del ateísmo como una verdad absoluta, aunque este no es el caso de ustedes. Ya ustedes me aclararon eso, pero Sí. ¿qué, si ustedes están convencidos de que, pues, o no tan convencidos de que Dios no existe, entonces, déjame hacerla en forma de dos preguntas. O, ¿qué evidencia me pueden dar? Ya yo les di la mía. ¿Qué evidencia pueden dar ustedes a favor del ateísmo? O, ¿qué razones los llevan a ustedes a dudar de la existencia de Dios? Puede ser cualquiera de las dos preguntas, cualquiera de las dos de las preguntas nos pueden contestar. A ver, ¿quién va primero, Sebastián? ¿Tú o yo? Dale tú. Estamos primero. Vamos, gracias por el... Bueno, más primero. A ver, primero que nada, yo no tengo ninguna razón por la cual decir, ¿cómo te explico? Claro. Es que lo que pasa es que si no te puedo, Evidencia para el tal como te ateísmo, dije, yo no te puedo decir, Dios no existe, tal como te puedo decir, no, los unicornios no existen, las teteras voladoras no existen. No te puedo decir que tengo un motivo, no, simplemente te puedo decir, es muy poco probable, justamente porque vemos muchísimas cosas que nos dejan evidencia de que un Dios perfecto no existe. Si existiera un Dios, es muy poco perfecto. ¿Por qué? Porque, primero que nada, los seres humanos tenemos muchísimos problemas físicos, problemas mentales, situaciones sociales, en las que podemos decir que si hubiera una intervención divina no existirían esos problemas. Y si hay una intervención divina, bueno, es negativa, o si hay un Dios y no hace nada al respecto, es que es muy malo y que le gusta ver a la gente sufrir. No lo sé, simplemente también se ven demasiadas evidencias en la genética, en la evolución, de cómo venimos de otros seres, o sea, menos evoluidos. Nosotros vamos hacia, no sé, son tantas las cosas que no sé por dónde empezar. Partiendo por eso que no me deja creer en un Dios tan humano como el que plantea la Biblia. Y después, si tú me preguntas por qué no creo en Dios cristiano, tengo muchas más cosas que decir. Pero si solamente me pones la pregunta de por qué no creo en Dios, bueno, no te digo eso. Claro. Bueno, en cuanto a lo que dijo la Pamela, de acuerdo con lo primero, yo no te puedo dar un motivo para una evidencia para que tú seas ateo. De hecho, es todo lo contrario. Es decirte, no tengo la evidencia y creo que nadie la tiene. ¿Vale? Entonces, la segunda, que es lo que me hace dudar de la existencia de Dios, es que sea tan difícil llegar a creer en él. O sea, realmente tiene que ser tan misterioso un Dios, si existe, tiene que ser tan ahí difícil y tiene que estar siempre escondiéndose y queriendo que uno crea en él ciegamente, sin ningún tipo de... Eso me parece un juego, y tú me puedes dar mil razones, decir, no, pero es que esto tiene que ver con el libre albedrío y no sé qué, pero la verdad es que es muchísimo más simple cuando dices, mira, es que no hay Dios, ¿cachai? Entonces, como no hay Dios, entonces esto es así. No, pero es que el libre albedrío, entonces si es que Él nos dijera eso, nosotros... Eso me parece bastante, no sé, muy rebuscado. O sea, es muy fácil inventar una cosa así, yo creo. Y también tiene que ser así de complicado para que tenga sentido. Porque cuando te basas en una cosa que es una mentira desde mi punto de vista, para justificar esa mentira, empiezas a construir encima de otras mentiras y encima de otras mentiras y al final tienes un libro. Por eso luego hay millones de contradicciones por todas partes y uno termina simplemente en el, bueno, la fe. Entonces tienes que creer ciegamente en eso y ya está. Y si te lo planteas mucho, la verdad es que vas a dejar de creer, así que mejor no te lo plantees. Porque si dejas de creer,
además te vas a ir al infierno. Entonces, es como tan poco constante por un lado, y por otro lado, no sé, cuando uno lo ve, se da cuenta, uno se fija en las consecuencias que tiene todo esto en la sociedad. Claro, es que yo creo que si uno se, como dice Sebastián, si uno se cuestiona mucho, entonces va a tener preguntas al respecto de el libro sagrado, el que sea. Y es peligroso para una persona en la sociedad. Actualmente es cada día menos peligroso. Yo me siento más libre. Yo hace algunos años atrás me costaba decir, admitir e incluso creer yo misma de que yo era atea. Pero cada día más, mientras más viajo, Félix, porque yo he viajado bastante, he tenido mucha suerte de vivir en diferentes lugares, de conocer mucha gente de todos los orígenes. Tuve un novio que era musulmán, mi último exnovio era un católico muy ferviente católico, he salido con ateos, mis amigos son de todos lados del mundo, y veo que todo el mundo piensa tener la razón. Y todos te dicen, no, es que mi Dios, no, es que mi libro sagrado, no, es que mi pensamiento es el correcto. Y yo, ¿cómo voy a decir, sí, yo soy la única que tiene la razón? ¿Cómo podemos ser tan vanidoso y tan egocéntrico de decir, yo tengo la verdad absoluta, porque es que este libro sí que tiene todo? Me parece lo más arrogante que hay, decir, yo tengo la verdad absoluta. Ok. Bueno, yo estuve tomando anotaciones aquí para rebatir la respuesta que ustedes me dieron. Primero, Pamela me mencionó de que pues no vivimos en un mundo perfecto y que eso pues la hacía dudar de la existencia de Dios. Nosotros los cristianos no decimos que el mundo es perfecto, o sea, nosotros decimos que el mundo era perfecto antes de la caída del hombre. Cuando el hombre cayó en pecado, pues entonces pues el mundo empezó a corromperse. Y eso pues lo demuestra la entropía, la segunda ley de la termodinámica. Eso es lo que científicamente observamos, un mundo caído, un mundo que se corrompe. El universo está perdiendo energía. O sea, eso lo vemos y la Biblia de hecho habla de ello. Así que, pero no creo que es una buena razón para dudar de la existencia de Dios. Simplemente la Biblia enseña que el mundo pues, está sufriendo corrupción debido al pecado del hombre, pero Dios promete en la Biblia restaurar, arreglar el mundo que conocemos hoy en día. Por eso quiere la salvación de todo ser humano, para que nosotros también disfrutemos de ese mundo que Dios promete darnos, un mundo perfecto, o sea, restaurar el paraíso perdido. Los unicornios, pues obviamente los unicornios no prueban que Dios no existe. Estos no son buenas evidencias, no son buenas razones para dudar de la existencia de Dios. Puedes criticar la Biblia, pero eso no prueba tampoco que Dios no existe. Mucha gente, muchos creyentes, muchos religiosos tampoco creen en la Biblia. O sea, el hecho de que no crean en la Biblia, pues eso tampoco prueba que Dios no existe. En el caso de Sebastián, noté como que una admisión de que él no tiene evidencias. Bueno, mejor dicho, ningún ateo tiene evidencias de que el teísmo, la creencia en Dios, es una mentira. O sea, para eso usted tendría que probarlo. No, es que Además de justamente eso, lo contrario. Nuevamente, no me puede decir, pero déjame terminar, Pamela. no me puedes decir Pamela, que estoy una terminando. tetera no está volando alrededor de Saturno, porque es que no puede llegar ahí. Pamela, déjame terminar. Sí. Ok, otra cosa, él dice que él lo encuentra difícil. Bueno, para mucha gente no es difícil. O sea, más del 90% de la población mundial cree en Dios. Ahora, no quiero que digan, estás utilizando la falacia ad populum. No estoy usando esto como prueba de la existencia de Dios, sino simplemente demostrando que es algo natural. Para el ser humano simplemente es algo natural creer en Dios. Para la mayoría es algo lógico, razonable, y he dado algunas razones para ellos. De hecho, hasta los niños, se han hecho estudios en los niños sin estar influenciados por ninguna doctrina cristiana, ninguna doctrina religiosa. Los niños llegan a esa conclusión de que hay un ser trascendental, sin haber sido influenciados por alguna religión. Personas que son sorda y muda, como por ejemplo Helen Keller, no sé si han escuchado de ella, ella es una famosa sorda muda, escritora americana. Ella también llegó a esa conclusión, sin que nadie le hablara de religión. Así que esto de creer en Dios, la gran mayoría de la población mundial
lo cree, y esto, como dice Aristóteles, por naturaleza todo hombre es religioso. Este, Ujú. eh, no hay nada malo con cuestionar todo. Yo creo que todo es cuestionable. Eso lo aprendí en la universidad y eso lo creo firmemente. Todo es cuestionable. No hay nada malo con cuestionar la Biblia. No hay nada malo con cuestionar la creencia de Dios, la creencia en Dios. Ujú. Yo encuentro muy bueno cuestionarse las cosas. El problema de muchos ateos es que ellos dicen, viva la duda, o sea, viva los que dudan de todo, pero no dudan, no cuestionan su ateísmo. Eso es lo que no tiene sentido. Ujú. Este, Claro, eso no tiene y sentido, usted me estoy habla totalmente de de, acuerdo. entonces usted me habla en contra de aquellas personas que creen ciegamente en todo, pero si usted cree que Dios no existe y no puede probarlo, no puede probar evidencia, pues entonces usted está creyendo ciegamente en que no hay un No, Dios. pero es Es que una fe ciega. Por eso eso es que se es que dice, por eso es perdona que que te se dice interrumpa, que, pero es que por eso es que eso se es dice lo que que has se requiere entendido más mal. fe. Nosotros no tenemos por... Por eso es que se dice que se requiere más fe para ser un ateo que para ser un creyente, porque no tienen evidencia. A ver, Félix, creo que no estamos entendiendo una de las cosas más importantes del asunto aquí. Dime. Exacto. Lo más importante de donde se basa todo, de lo que es el ateísmo, es simplemente en que el ateísmo, a ver, de una cantidad de cosas que existen en este mundo, de que uno puede creer, el ateo no cree en en Dios, Sí. ¿ok? Yo, a ver, lo que pasa es que, por ejemplo, si yo te, es que, Ayúdala, a ver, Sebastián, si ayúdala. yo te muestro, si yo te, si yo, a ver, ¿cómo te puedo dar un ejemplo diferente? Si yo te digo, ok, que hay una naranja en el suelo de Júpiter, ¿ya? ¿Tú me crees o no? No, no creo. No crees, ya. No, no No hay hay una naranja, pero compruébamelo. ¿Por qué no me una, crees? ¿Tienes alguna evidencia de que no exista? una naranja en el suelo de Júpiter. Ajá. Claro, Bueno, ahora eres es que anaranjista. Eres científicamente no anaranjista. existe, es que científicamente no existe vegetación en Júpiter. Y es imposible, o sea, Júpiter está muy lejos. Si hubiera, Pues ahí me está, parece te refleté raro la que naranja en existiera. Júpiter. Sin embargo, no me lo puedes probar. Pero es que eso no tiene, Ese es el asunto que tengo yo. Yo pero mi no te amor, puedo eso no tiene probar nada que ver que, con la existencia. O yo sea, no te puedo probar ateísmo, de que, ateo, Félix, un ateo, yo no te puedo probar, dime. ¿aló? Sí, dime, te estoy escuchando. Ya. Yo no te puedo probar de que la naranja no está en Júpiter. No, Tal como tú no me puedes probar, o tal como yo no te puedo probar de que Dios no exista. No puedo, simplemente no puedo. Pero es que la persona que está diciendo que la naranja está en el suelo de Júpiter es la que tiene que mostrar una foto, es la que tiene que mostrar evidencia, no es la que no le decir, cree. es No, decir, en otras palabras, que tú no nos puedes preguntar a nosotros que te demos pruebas de que Dios no existe. No, pero eso ¿según no. quién? O sea, ¿según Nosotros quién? no podemos dar pruebas de eso. Lo que pasa es que tú no nos Ok, has dado ninguna ok, en prueba de primer que Dios lugar, exista realmente. Sebastián, los negativos se pueden probar. Te voy a dar un ¿Cómo? ejemplo. ¿Cuál? Si yo digo que la Tierra no es plana, eso yo lo puedo probar. Eso es un negativo, pero yo lo puedo probar. Sí, por Ok, por lo supuesto, tanto porque los tienes negativos se información para pueden probar. hacerlo. Los negativos se pueden probar. Claro, Además de eso, según la definición, históricamente, la definición típica de la palabra ateísmo es la creencia de que no hay Dios o la negación de su existencia. Eso es lo que dicen la mayoría de los ujú, diccionarios y esa es la definición típica. Por lo sí, tanto, lo que sí, tú pero es tienes que es una nosotros creemos creencia. que no existe, Tú crees pero que Dios no existe, pero la pregunta es, ¿puedes sí, probarlo? Si no lo puedes probar, creemos, pero entonces, no estamos seguros, cuidado, porque ustedes, los creyentes, no es que crean en Dios, ustedes están seguros de que hay Dios. amén, estoy de acuerdo, estamos seguros. Entonces, ¿ves tú la diferencia? Que nosotros abrazamos la incertidumbre, Estoy, nosotros estamos abiertos a que nos muestren evidencia de algo, y entonces al analizarla a posteriori y decir, vale, pues esta evidencia, mira, es convincente y es consistente, entonces ahora puedo afirmar que creo en esto. bueno, yo te he dado Pero para ejemplos. creer en Dios no necesitas eso. Sí. Para creer en Dios ya basta con alguien que, o que te lo hayan enseñado desde pequeño, o que conozcas a alguien que tenga muy buena labia y que te convenza, o simplemente ver un falso milagro, alguna cosa. No sé, Bueno, es bastante fácil.
yo en mi adolescencia era agnóstico y yo tenía mis dudas de la existencia de Dios también. Así que yo diría que, es como dicen muchos científicos, como Louis Pasteur y Albert Einstein, decía que mientras más estudian la ciencia, más creen en Dios. Yo también digo lo mismo. O sea, mientras más cuestiono y estudio e investigo, más en mi creencia en Dios y principalmente en la fe cristiana. Bueno, Bueno, no sé, yo tengo amigos científicos que dicen lo contrario, pero eso ya depende de la opinión de cada uno. está ¿De bien. qué? ¿De lo que pasó con Einstein? Bueno, yo me tengo que ir a la iglesia. Vale. Pero de verdad que fue un tema bien, bien interesante. De verdad que fue un placer haber hablado con ustedes. Quizá algún otro día se pueda repetir y podemos hablar de otro tema. Pero de verdad le Lo mismo digo, Félix. le agradezco Encantado de el tiempo. conocerte y disculpa si somos muy pasionales con el tema, No, pero es que no, tuvieron nos bien, tuvieron bien. gusta defender las ideas. Me parece muy bien y te agradezco que hayas dado el espacio a los ateos aquí de comunicarse también y de expresarnos, porque creo que Claro que nunca sí. jamás va a estar todo el mundo de acuerdo en las mismas opiniones, pero Claro. lo más importante es tener tolerancia y saber comprenderse, porque al final todo lo que queremos, todos los seres humanos, es ser feliz. Claro. Yo pues ¿Ya? creo que Crean o no crean en lo que sea, sí, pero creo lo más que, importante es ser feliz el hoy y ahora. bueno, pues de mi parte pues Dios los ama, Cristo los ama y desea su salvación. Y creo que la clave para la felicidad se llama Jesucristo. Así que Bueno. pues Dios le bendiga mucho y y gracias por su Pues, tiempo. De verdad, gracias pues, por compartir conmigo. Y pues, bueno, Félix, me un abrazo. despido. Gracias, Cuídate. Un Félix. saludo, Cuídate. saludos de Chao. Chao. Chao.